Oxirrinco es una antigua ciudad egipcia que se encuentra a 200 kilómetros al sur del Cairo, en el Egipto Medio, y está en la orilla izquierda del Bahr Yusuf, que es un brazo del Nilo que riega el oasis del Fayum, y es una ciudad que fue importante en época faraónica, también fue muy importante en época grecorromana y actualmente es un campo de ruïnes. Las ruinas de Oxirrinco fueron descubiertas hace aproximadamente 200 años durante la expedición francesa que dirigió el general Napoleón Bonaparte en Egipto. De esta expedición formaba parte Vivant Denon, el cual, cuando volvieron a Francia, publicó un libro titulado Voyage dans la base la haute Égypte, donde por primera vez en el año 1802 da la noticia, los primeros dibujos y las primeras ilustraciones de las ruinas de Oxirrinco. En realidad, las excavaciones recientes de Oxirrinco empezaron el año 1982 por obra del Servicio de Antigüedades y fueron dirigidas por el señor Mahmoud Hamza. En el año 1992 se formó la misión mixta conjunta entre la Universidad de Barcelona y el Servicio de Antigüedades, y a partir de este momento el director de las excavaciones he sido yo de manera ininterrumpida hasta el 2005. El equipo técnico en este momento está constituido por 11 personas, 12 contándome a mí, entre las cuales hay 3 arqueólogos, 4 egiptólogos, hay también un topógrafo y una restauradora. Entre estas personas hay miembros de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, una de las egiptólogas es de nacionalidad francesa y otro de los egiptólogos es de nacionalidad egipcia. Las inscripciones que he copiado y estudiado son inscripciones inscritas, pintadas sobre la pared de una tumba. La tumba número 1, por lo tanto, un soporte parietal. También las hay en soporte de piedra, en particular los sarcófagos, que pueden estar o bien grabados o bien pintados. Hay también inscripciones que decoran los muros, muy particularmente el oratorio copto, y que están decorados igualmente. Tengo también como inscripciones algunos fragmentos de cerámica. Finalmente hay pocos fragmentos cerámicos inscritos en el yacimiento de Oxirrinco. Y se trata siempre de contenedores de productos domésticos. El trabajo del epigrafista se complementa con el trabajo del arqueólogo, pues permite precisar en algunos casos la datación de un nivel y sobre todo permite animar, hacer revivir lugares, pues muy a menudo, como mínimo en el yacimiento de Oxirrinco, las pinturas y los sarcófagos traen nombres y, como todo el mundo sabe, un nombre vehicula toda una historia y así podemos llegar a relacionar de manera muy precisa la ciudad de Oxirrinco con el oasis de Bajaría, que en la antigüedad tenía el nombre de pequeño oasis de Oxirrinco. Por lo tanto, vemos que los habitantes de Oxirrinco han venido de Sais e igualmente del desierto occidental. Y hay una religión muy particular que parece creada por el contacto de estas influencias, Sais y los pueblos del desierto occidental. Privilegiaron el culto siríaco, es decir, Osiris en su aspecto, no como dios funerario, sino más bien en su aspecto de regeneración, que se aplica, como todo el mundo sabe, a los muertos. Pero en Oxirrinco se aplica más bien a la regeneración de la vegetación, de la inundación y de las corrientes comerciales igualmente.
El equipo de la misión actualmente reside en una casa que se construyó hacia el año 1998 y que en todo caso fue inaugurada el año 1999, cuando empezamos a vivir en ella. Es una casa propiedad de la Universidad de Barcelona que tiene como anejo un almacén de antigüedades que pertenece al Servicio de Antigüedades. La casa está construida dentro del recinto de las excavaciones de Oxirrinco por concesión del Servicio de Antigüedades, de forma que podríamos decir que el equipo está al pie de la obra. A la salida misma de la casa se pueden ver las ruinas. Las ruinas de Oxirrinco las tenemos en principio distribuidas en tres ámbitos especiales de actuación. El primer ámbito se encuentra al norte de las ruinas y corresponde a la necrópolis alta, donde se han descubierto una serie de tumbas que se están excavando de manera ininterrumpida desde el año 1982 y por parte nuestra desde el año 1992. Este es el lugar donde se está trabajando de manera más activa. La necrópolis alta es el nombre con el que hemos bautizado una parte de las ruinas de Oxirrinco, en la cual hay un cementerio antiguo, cementerio que se inauguró, según nosotros sabemos, en el periodo saíta, es decir, en tiempo faraónico durante la dinastía 26, que siguió siendo utilizado en época grecorromana y que llega como mínimo, que nosotros sepamos actualmente, hasta la época paleocristiana. La casa funeraria paleocristiana se empezó a excavar ya hace 10 o 12 años como prolongación de los trabajos de la misión en la necrópolis alta. Bien, pues esto es lo que podríamos denominar una casa funeraria, es decir, un espacio concebido para la reunión de los vivos que van a rogar por sus muertos. No es una casa, sino que es una casa para la plegaria. Hay dos sectores, un sector pensado justamente para esta reunión, con una sala de banquillos, donde la gente se sentaría y rogaría, y quizá también tomaría un pequeño refrigerio en memoria de los muertos. Después habría un segundo piso donde seguramente tendrían lugar más rituales alrededor del mundo funerario. Y fuera de esta estructura, que tiene este aspecto doméstico, habría también el espacio funerario, que consiste en unos pozos que dan acceso a unas criptas de adobes, donde se van apilando, con tanto cuidado como es posible, todos los muertos que pertenecen a la comunidad propietaria de la casa. Este espacio, donde están las criptas, es un espacio cerrado y que está en relación con otro sector de la casa, que es un sector destinado, en este caso, a los vivos. Es una estructura que tiene un aspecto muy doméstico, que se podría llegar a confundir con una casa, y de aquí que hablemos como de una casa funeraria. En estos momentos, en la necrópolis alta, están trabajando el doctor Hassan Amer, la doctora Esther Pons. Bueno, la tumba 14 se comenzó a excavar en el año 2000 porque se hicieron unas prospecciones con radar, y de nuevo comenzamos en el año 2002, donde ya empezaron a salir sarcófagos caídos, no había ninguno in situ, y en el año 2003 comenzaron a aparecer las primeras piedras in situ de lo que serían las paredes de la tumba y lo que sería el suelo. Parece una parte de una columna, una base o el capitel, todavía no lo sabemos, parece que está boca abajo, el enlosado y el muro este. Ahora podemos decir que hay 3 habitaciones, al parecer hay 3 habitaciones, una muy grande con diversos sarcófagos, unos caídos y 3 o 4 in situ, 2 de ellos que además contienen en su interior una momia, que no habían sido violados, y el resto, bueno, habían sido violados, no había nada.
En cuanto a restos de cultura material, pues hemos encontrado bastantes suseptis, hemos encontrado también vasos canopos de alabastro con inscripción, mesas de ofrenda y en esta semana se ha estado excavando parte de un sarcófago encontrado este año y la momia tenía abundantes canutillos y cuentas de collar como ajuar. La tumba 14 es desde luego una de las más grandes que se han encontrado en esta necrópolis y lo importante de los sarcófagos es que por lo menos 3 presentan inscripción, uno de ellos que se ha encontrado este año y que nos hablan de los títulos y de los cargos de la persona que fue enterrada en ello. Están trabajando también Nuria Castellano. La tumba número 1 es una tumba de época saíta que fue excavada a comienzos de los años 80 por el Servicio de Antigüedades egipcios a raíz de empezar a encontrar una serie de piezas de la tumba en el mercado de antigüedades. En 1992, el primer año en que llegó la misión arqueológica hispano-egipcia, lo que hizo esta fue documentar todo lo que había sobre la tumba, hacer el alzado, las plantas y además copiar todas las inscripciones halladas. Esta tumba era una tumba de un sacerdote de época saíta que se llamaba Het. Es una tumba familiar que tiene 7 salas y más o menos se estructura a partir de un pozo de entrada de unos 4 metros, desde el cual se llega a un distribuidor que conduce a 2 entradas y a partir de aquí se articulan perpendicularmente toda una serie de salas cubiertas con bóvedas casi de cañón, una de ellas decorada. En su interior se pueden encontrar muchos sarcófagos, algunos de ellos simplemente desbastados, otros son antropomorfos e incluso hay inscripciones que nos permiten saber quién era la persona que fue enterrada en este sarcófago. Aquí estamos en la segunda sala. En esta segunda sala tenemos 2 cámaras que nos llevan a 2 lugares de enterramiento. La cámara principal es esta que podemos ver aquí, de la cual sí conocemos su propietario, que fue la persona que hizo construir esta tumba. Pero antes de entrar tenemos aquí una advertencia. En un primer momento tenemos una inscripción que nos habla de un ocupante o de una persona que ocupó posteriormente esta tumba, que se llamaba Padinate, y en la parte de abajo, tal y como hacemos en otras tumbas, tenemos una advertencia para que nadie ose tocar el tesoro o las cosas que había en esta tumba. Esta es la cámara más importante de todo el complejo, donde fue enterrado este personaje, que era un sacerdote que se llamaba Het. Este sacerdote hizo construir esta tumba y pudo decorarse o hacerse decorar esta cámara. El cielo, el techo, vemos que está decorado como un cielo estrellado, típico de esta época, con estrellas de 5 puntas. Y aquí estamos en la última de las salas, en la cual tenemos un sarcófago que no está muy bien trabajado, pero se intuye la cara del personaje con la barba, y en el cual no tuvieron tiempo probablemente de escribir todos los jeroglíficos, pero lo que sí que hicieron fue escribir. Y podemos saber quién era este personaje porque tenemos su nombre, aquí, Guajibre, inscrito dentro de un cartucho, tal como se hacía con los faraones. No es que este personaje fuera un faraón, ni un príncipe, ni nada, sino que en época saíta era costumbre que los altos funcionarios pudieran tener el mismo nombre que el faraón e incluso que pudieran inscribir su nombre dentro de un cartucho. La tumba número 1 es importante dentro de la historia de Oxirrinco, especialmente dentro de la historia de la ciudad de Oxirrinco, en época faraónica, porque su nombre en época faraónica era Permetjet. Y ya se conocían listas geográficas en las que salía este nombre en otros templos. Pero gracias a la inscripción de la sala número 3, donde está enterrado este personaje del cual hablábamos, Het,
se encontró inscrito por primera vez el nombre de Permetjet dentro de una tumba de Oxirrinco. En la misma inscripción también se nos habla de un templo Perjef, que correspondería a otro de los hallazgos que tenemos en nuestra necrópolis, que es el Osireyón, este templo Perjef. La Núria Rodríguez Corcoll. Este sector se empezó a excavar a partir de unas prospecciones con radar que se hicieron en los años 96 y 98, al sur de la tumba número 1. Y a partir de estas prospecciones se detectaron unas estructuras y se decidió excavar el año 99. Al excavar este sector nos encontramos con una necrópolis paleocristiana. Estaba compuesta de varias tumbas con una pequeña superestructura de adobe, de la cual salía un pozo de unos 2 o 3 metros, debajo del cual había un individuo enterrado con poco ajuar. Uno de estos pozos nos encontramos que iba a parar encima de una estructura anterior, que resultó ser una tumba saíta, y es la que hemos denominado tumba número 13. Esta tumba saíta está excavada en el Jebel, que es la roca que hay en el desierto. Es una tumba de planta radial, de la cual salen unas cámaras funerarias, por las cuales, cuando se excavó, se vio que toda la tumba había sido saqueada y reutilizada por estas tumbas posteriores de época cristiana. Una de estas cámaras tiene un sarcófago de época saíta, que cuando se excavó se vio que estaba abierto, que no contenía momia ni tampoco restos de ajuar ni de ningún tipo de material. Este sarcófago actualmente lo hemos dejado in situ y lo hemos tapado con arena del desierto para conservarlo. Ahora estamos limpiando el sarcófago que encontramos in situ. Es un sarcófago saíta y esto se ve con la factura del sarcófago que responde a los cánones saíta. Tiene una sonrisa típicamente saíta, los ojos almendrados, y lo que tiene de curioso este sarcófago es que tiene una preparación a lo largo del cuerpo para inscribir los jeroglíficos. Lo que pasa es que no los llegaron a inscribir nunca y solo encontramos las líneas. Bien, esta es la tumba número 3 que fue excavada en los años 80. Esta tumba es muy interesante por las pinturas murales que tiene en estos sarcófagos construidos de piedra, este de aquí y este que se puede ver aquí. Se trata de pinturas funerarias que por su estilo se pueden datar probablemente de época tolemaica. En esta en concreto que tenemos aquí podemos ver la pilastra osiríaca Jet acompañada de unos genios protectores a ambos lados. Y lo más interesante de esta pintura son los peces que hay aquí arriba, que actualmente están bastante deteriorados, pero que se han podido reconstruir, y uno de ellos es un oxirrinco justamente, el otro es un lepidoto. Debemos decir que es la primera vez que se ha podido encontrar la representación de un pez oxirrinco en la ciudad misma de Oxirrinco. Entonces, para proteger estas pinturas, lo que decidimos en este caso, en vez de arrancarlas, fue reconstruir la tumba imitando lo que debería ser la bóveda original, y de esta manera las pinturas han quedado protegidas en su lugar sin haberlas de tocar. Otro ámbito de actuación de la misión es el conjunto de la ciudad. Y aquí se realizaron ya hace años antiguas excavaciones, especialmente al pie de dos monumentos visibles. Uno de ellos es la puerta oriental que da al río, a Bar Yusef, que es una puerta monumental de piedra. Y el otro es una columna conmemorativa que viene alineada con la puerta. En este lugar trabajó hace años la doctora Subías. Oxirrinco es una ciudad grecorromana en el más puro estilo de las ciudades de este periodo, es decir, planificada, regular, con una serie de trazados de calles en dirección norte-sur y este-oeste.
Por lo demás, la ciudad se debería prolongar o debería tener una extensión, un alcance de aproximadamente unos 3 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de ancho. Detrás de mí tenemos una puerta monumental, posiblemente una puerta de acceso a la ciudad. Observaremos que hay 2 jambas, grandes jambas de piedra escuadrada, sobre los cuales reposa un minarete de época medieval. Debe pensarse que la puerta, tal y como se ve ahora, solo es una mínima parte de la puerta. En realidad, los fundamentos o la cota de circulación de esta puerta todavía irían 2 metros más abajo, y se debe tener presente también que el dintel, que está caído entre las 2 jambas, iría todavía unos 4 metros más arriba. Por lo tanto, el aspecto final de esta estructura debería ser muy monumental. Esta puerta, decíamos que está en relación con los ejes principales de la ciudad. Siguiendo el eje de estas 2 jambas, vemos otro elemento de los pocos que han subsistido de la ciudad grecorromana, y es una columna, también monumental, que debería formar parte en su día de lo que se llama un tetrápilon, es decir, un conjunto de 4 columnas que posiblemente incluso soportaban una estatua también monumental. En este conjunto, pues, quedaría una columna, y esta columna nos da la posición del cruce o uno de los cruces principales de los ejes de la ciudad. El tercer ámbito de trabajo de la misión es el Osireion. El Osireion es un templo subterráneo dedicado al dios Osiris, que fue descubierto el año 2000 y que se encuentra en pleno desierto occidental a 1,5 kilómetros al oeste de las ruinas. En el Osireion trabajan actualmente el doctor Hassan Amer, la doctora Marguerite Morfin, el señor José Javier Martínez y la señora Maite Mascort. ¿Qué era un Osireion? ¿Para qué servía? De hecho, los antiguos egipcios, durante el 4.º mes de la inundación, celebraban unos misterios relacionados con el culto al dios Osiris. En el templo se construían unos simulacros de unas figuritas del dios. Había un molde con 2 mitades, en el cual, en su interior, se colocaba tierra, limo del río. Se plantaban unas semillas, generalmente de cebada, y se regaba, y cuando germinaba se juntaban las 2 mitades formando una figurita que se vendaba. Se le ponían amuletos, una máscara, la corona tef, los símbolos de realeza, el eka y el nejaja, y después de unos rituales esta figura se quedaba en el templo. La figura del año anterior era la que, una vez vuelta a vendar y también siguiendo una serie de rituales, se traía en procesión a este lugar recóndito para ser enterrada en los nichos que se encuentran en la galería, es decir, a ambos lados del pasillo. El Osireion es un templo consagrado al dios Osiris, pero es un templo con unas características especiales, sobre todo por el hecho de que se trata de un edificio esencialmente subterráneo, excavado en la roca. Siempre estaban debajo de una pequeña elevación del terreno, como simulacro de la tumba del dios Osiris. De este tipo de lugares, en donde se enterraban las figuritas, simulacros del dios, hasta el momento en Egipto, hasta nuestro hallazgo, solo se conocía el Osireion de Karnak. Este año 2004, dado que estamos preparando un proyecto de consolidación importante de las estructuras subterráneas, hemos excavado la parte de la superestructura, la parte superior del Osireion. Esto se hizo teniendo en cuenta el estudio que habíamos hecho de las fotografías aéreas que el señor Yves Guichard había hecho con una cometa y varias cámaras fotográficas, en el cual había una serie de indicios de estas superestructuras y sobre todo de una posible muralla o témenos que rodeaba lo que sería el templo y esta necrópolis subterránea.
En el interior de ese templo subterráneo bajaríamos por la puerta principal y aquí dentro habría la sala donde se encuentra la estatua de 3,30 metros del dios Osiris. Es una sala con un muro central en la cual había 2 cámaras pequeñas. En una de ellas se ve perfectamente el arranque de la bóveda de cañón. Es decir, que la estatua del dios estaría en una habitación pequeña con el techo en forma de bóveda, donde se realizaría una serie de rituales y después se pasaría por esta puerta de acceso, que es la entrada al pasillo, donde se localizan los nichos a ambos lados de esta galería. Me ocupo, con otros compañeros de la misión, de las excavaciones del Osiraion. ¿Qué es un Osiraion? Era el lugar donde se enterraban pequeñas estatuillas de barro del dios Osiris. Se trataba de una fiesta que se celebraba en todo Egipto, sobre todo en Abidos y también aquí en Bagnasa. Se ha descubierto en el año 2000 una gran galería y a un lado y a otro nichos que hacen aproximadamente 60 centímetros de altura y 80 centímetros de profundidad. Además, sobre cada nicho hay un texto en hierático, 2 o 3 líneas de hierático. Prácticamente siempre hay el mismo texto, solo cambia la datación y el nombre del rey durante el reinado del cual ha sido celebrada esta fiesta. Hay aproximadamente unos 30 nichos. Hemos encontrado el nombre de Ptolomeo VIII Vérgetes y el nombre de una Cleopatra. Han sido descubiertos durante la excavación muchos objetos, mucho ajuar funerario, especialmente estatuillas de Osiris de arcilla, cubos de piedra calcárea con inscripciones demóticas y bolas de arcilla, que eran utilizadas durante el ritual referido al dios Osiris. El yacimiento del Osiraion es muy importante porque hemos podido confirmar el emplazamiento de un topónimo que era conocido antes solo por los textos. Un santuario de Osiris es muy importante para la historia de esta época y para la historia religiosa del Egipto antiguo. Los hallazgos más recientes y en los que se está trabajando en este preciso momento son en la necrópolis alta, la tumba número 14, en la cual se están produciendo los últimos hallazgos de nuevas cámaras, sarcófagos antropomorfos. Y por otro lado, el otro lugar es el Osiraion, donde este año se ha descubierto la entrada de una nueva puerta monumental. Es la puerta oriental del monumento y que seguramente podría ser la puerta más importante de este recinto. Este año, en base un poco a la fotografía aérea, hemos localizado la puerta de entrada principal o puerta monumental al Osiraion, a lo que es la sala del Osiris. Aquí apreciamos los restos de una posible techumbre también de la piedra caliza que conformaría la bajada. Es decir, a partir de aquí muy seguramente habría que agacharse para bajar y por aquí ya, en base a la bajada del techo y a los escalones, ya podríamos ir mucho más erguidos para entrar a la sala principal, ¿no? Y en esta parte interior pues tenemos como dos pequeños nichos que muy posiblemente serían en base a las quemaduras que hay en la parte superior para tener ahí las lucernas puestas a la hora de entrar, ¿no? Y a partir de ahí ya tenemos la entrada principal y la sala de los Osiris. Y además hemos estado excavando también en la parte externa de la puerta, localizando lo que sería
templo o templete externo en forma de D invertida. Está construida tallada en la roca y luego con alzados de adobe de los cuales solo nos queda 50 centímetros en su lado más alto. En cuanto a las piezas arqueológicas más significativas, hemos localizado en una de las esquinas lo que parece ser un ladrillo de fundación del mismo. Hace un rato hemos empezado a quitar el derrumbe de una parte de la tumba y ahora acabamos de encontrar la tapa de un sarcófago. Aquest es conserva molt més bé que el de l'any passat. Está completa, fragmentada en 3 partes, pero completa, y tiene una inscripción frontal con pintura en color rojo, y tiene además los ojos y la boca también con decoración pintada. Margarit va a calcar la inscripción. Vamos a fotografiarlo, vamos a tomar los puntos de este sarcófago. Y luego lo que haremos será sacarlo y llevarlo a los almacenes porque bueno, es lo mejor y lo más conveniente para la conservación de este sarcófago, que además es muy importante y se encuentra en muy buen estado de conservación. افتح الباب ده خش مبحر وخش الباب هذا خشبات هذا خشبات الجاي هذا خشبات هذول لف بقى لف هذا سجن ولا سجن شوف كويس خالص اوعى تستنى بعدين خش يا سجن Cuando se termina la excavación, se puede decir que hay 2 clases de hallazgos que reciben 2 tipos de tratamientos diferentes. Unos son los hallazgos arquitectónicos, hallazgos podemos decir inmuebles, que se quedan sobre el terreno. Estos hallazgos son situados sobre el terreno por el topógrafo, que es el señor Antoni López. Mi trabajo dentro de la misión se dividiría en 3 fases. La primera sería el mantenimiento y actualización de las estaciones topográficas enmarcadas dentro de las zonas del yacimiento y del municipio del Bagnasa. La siguiente sería la actualización de la cartografía general, situando vías de comunicación, edificaciones, zonas más grandes de lo que sería la antigua necrópolis, que vayan saliendo. Y después la ubicación, a medida que se va excavando y saliendo nuevas estructuras, de estas estructuras sobre un plano. Este trabajo sería un trabajo conjunto entre los arqueólogos y yo mismo, el de ubicar los elementos sobre un plano, sobre una cartografía de detalle a escala 1:20. La importancia de la topografía la podríamos dividir en 2 tipos. A nivel general, sobre la cartografía a escala 1:4000, la situación de elementos como columnas, puertas y murallas que nos permiten conocer el urbanismo de la antigua necrópolis. Y a nivel de detalle, el poder tener a escala 1:20 diferente información de las estructuras que van saliendo y poder superponerlas en diferentes periodos. Los otros hallazgos son los muebles, es decir, los objetos portátiles, por decirlo de alguna forma. Estos objetos se guardan normalmente en el almacén del Servicio de Antigüedades y previamente, si hace falta, reciben un tratamiento de restauración que es el que les proporciona la señora Dolors Mañá. Intermediariamente también, a veces hay un tercer tipo de hallazgos, que son algunas de las pinturas murales que se han encontrado sobre paredes de adobe,
que ha hecho falta arrancarlas de su apoyo, se han debido restaurar y guardar en el almacén. Normalmente las piezas que me acostumbran a llegar son piezas de cerámica, de bronce, alguna vez pintura. Los procesos que habitualmente les hago a las piezas es básicamente una limpieza inicial, que normalmente viene a ser mecánica. Entonces, si se tienen que pegar, se pegan, como es el caso de la cerámica, de la que llegan trozos. Entonces, hago una fijación de las piezas. Lo último que me ha llegado son monedas y lo que hago es limpiarlas con Dremel. Oxirrinco es la ciudad probablemente mejor conocida con respecto a la vida cotidiana de sus habitantes en la antigüedad. Gracias a la innumerable cantidad de papiros que se ha encontrado, la vida cotidiana de los habitantes de Oxirrinco es, por ejemplo, mejor conocida que la de los habitantes de Roma o la de los habitantes de cualquier ciudad griega. En cambio, arqueológicamente, Oxirrinco era prácticamente desconocida, porque las excavaciones que se habían hecho eran muy puntuales, en lugares muy remotos, y además el yacimiento estaba desgraciadamente muy destruido, muy arrasado. De forma que ahora lo que estamos haciendo nosotros es dar vida a esta ciudad, saber dónde vivían estos habitantes, de los cuales conocemos sus actividades bastante bien, gracias a los papiros escritos que nos han dejado, pero que no sabíamos en cambio exactamente cuál era el contexto material en el que se movían, como las casas, los edificios, las tumbas donde se enterraban, los templos que tenían. Todo esto es lo que estamos contribuyendo nosotros a hacer ahora en estos momentos.